Grabar. Y ahora sí, compartir pantalla. Bueno, ¿cuál es el nuevo tema que vamos a ver? Terminología médica. ¿Qué vamos a aprender en terminología médica? El idioma de los médicos. No en su totalidad, pero por lo menos que se haga comprensible para las labores administrativas que vamos a hacer. ¿Qué estamos viendo aquí en este dibujito? ¿Quién me quiere ayudar aquí en este dibujito? ¿Qué dice? La condición. Pero acá, enfrente a la condición, dice otra cosa. ¿Qué dice aquí? No. IA. 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 IA, condición. Itis. Inflamación. Inflamación. Emia. Sangre. Sangre. Algia. Dolor. Dolor. Lisis. Destrucción. Destrucción. Oma. Coma. Tumor. Tumor. Penia. Deficiencia. Deficiencia. Patía. Proceso de Proceso enfermedad. de enfermedad. Entonces es esto. Estos términos que están en esta primera columna significan lo que están aquí en la tercera, porque esos son como los dibujitos, ¿cierto? Que me dan como a entender de qué trata ese término. Ese es el significado de esas palabras que están aquí. Eso es la terminología médica. Son palabras en las que se expresan los médicos en su día a día, en las historias clínicas, en todo el manejo que ellos hacen con los pacientes que nosotros debemos comprender. ¿Qué es la terminología médica? El término proviene del griego y latín. Es una combinación de griego y latín. Es como conocer un idioma nuevo. La terminología médica se estandarizó entre el año 400 por Hipócrates desde el año 460 al año 377 a.C. Era un médico griego, ¿cierto?, que se encargó de organizar el tema de la medicina. La mayoría de los términos se crean por combinaciones de términos, usando dos o más partes. Entonces, los términos médicos se usan por combinaciones de términos usando dos o más partes y provienen de una combinación del latín y del griego. Es requerido conocer las raíces, el prefijo y los sufijos para la construcción de la terminología médica. Entonces, ¿cuáles son las partes que forman palabras en la terminología médica? La raíz, el prefijo y el sufijo. El prefijo siempre va a estar antes de la raíz, del término raíz, y el sufijo va a estar después de la raíz. Por eso se llama prefijo, porque va antes de, y sufijo porque va después de. ¿De qué? De la raíz. Prefijo. Se coloca al inicio de una palabra, generalmente o frecuentemente provee información sobre la localización del órgano, el número de partes o la frecuencia. Cuando hablo de frecuencia estoy hablando de tiempo. Hay dos tipos de prefijos, los comunes, que son de tiempo, posición o dirección, y los numéricos. Por ejemplo, pericardio. Me está hablando de una posición. ¿De qué? Me está diciendo que es peri quiere decir alrededor y cardio quiere decir corazón. Entonces, ¿qué quiere decir pericardio? Alrededor del corazón. Pericardio está compuesto por dos palabras. Alrededor del corazón. Prefijos. Llámese prefijos a las letras o sílabas que se anteponen a una palabra para modificar su significado. Por ejemplo, el prefijo hidro significa agua. La palabra terapia significa tratamiento. Por lo tanto, hidroterapia significa tratamiento mediante el agua. ¿Cierto?
Eso quiere decir hidroterapia. Así se forman los términos médicos, con la combinación de dos o más palabras. Ejemplos de prefijos. A y an. ¿Qué quiere decir a y an? ¿Quién me dice? Aquí. Sin disminuido. Disminuido. Sin lo disminuido. A. ¿Qué quiere decir a? Separación. Separación. Adeno. ¿A qué me hace referencia adeno? Al ganglio. Glándula cerebral. Glandular. Ante. Delante. Delante. Auto. Propio por sí mismo. Propio por sí mismo. Autónomo, ¿cierto? Que por sí mismo hace las cosas. Bis. 2 veces doble. Veces o doble. Cole. Bilis. Bilis. La bilis. Centi. Ciento. Centésima parte. Centésima parte. Cisto. Parecido a Cisto un saco. Parecido a un saco, vejiga. o la vejiga. Cuando el médico habla de cisto, está hablando de la vejiga o de alguna enfermedad que tiene el paciente que es parecido a un saco. Contra, como una bolsita. Contra. Oposición. Oposición, que es opuesto. Oposición. Sí, contra es igual a oposición, que es opuesto. Col o colpo. ¿Qué quiere decir col o colpo? Referente a vagina. Referente a la vagina. Todo lo que esté con el colpo, cuando el médico habla de colpo, está hablando de vagina. Desde. Dent o dento. Diente. Diente, del diente. Dental. Dis. No No, separación. separación, mal estado, Separación, dificultad. mal estado, dificultad. Dis. Dorso. Espalda, porción porción posterior. Espalda, porción posterior. Dorso. Ecto. externo. Externo. En dentro. Dentro. Mal. Pobre, malo. Malo. O pobre, malo. Macro. Grande. Grande. Micro. Pequeño. Mono. Uno, único y simple. Multi. Muchos. Epi. Encima, sobre, después. Encima, sobre o después, ¿cierto? Cualquiera de esas tres cosas me quiere decir epi. Ex o exo. Fuera, exterior. Fuera, exterior. Orto. recto, derecho, normal. Derecho, normal. Recto, derecho, normal. Orqui. Testículos. Testículos. Pan. Todo total. Total. Para. Al lado, accesorio, a. Pato. Enfermedad. Enfermedad, patología, ¿cierto? Estudio de la enfermedad, patología. Peri. Alrededor. Alrededor, lo que hemos dicho ahorita del pericardio. Bio. Relación con pus. Pus, lo que tenga pus. Bio. Agentes biógenos, lo que tiene el pus. Pluri. Muchos, varios. Post. Detrás, después. Tras, después. Pre. Delante, antes. Antes. Estos eran los prefijos, siempre van antes de la raíz. Ahora vamos a ver los sufijos. Los sufijos se colocan al finalizar la palabra. La mayoría de la terminología médica tiene un sufijo. El sufijo puede ser un desorden, un procedimiento o una condición, ¿cierto? Un desorden es algo que está anormal, algo que no está funcionando bien. Procedimiento o condición. Esta describe la patología, síntoma, diagnóstico o procedimiento quirúrgico. Estos pueden ser comunes, adjetivos quirúrgicos o de procedimientos. Por ejemplo, carditis, inflamación del corazón.
porque car es de cardio, de corazón. Itis sería el sufijo. ¿Y el sufijo qué quiere decir? Itis, ¿qué quiere decir? Inflamación. Inflamación. Itis quiere decir inflamación. Carditis del corazón. Itis está ubicado al final, o sea que es un ¿qué? Sufijo. Un sufijo. Es un sufijo. Es un desorden. ¿Por qué? Porque no es algo normal, es una normalidad de ¿qué? Del corazón. ¿Cómo está ese corazón? Inflamado. No está normal, está inflamado. Entonces, por eso dice que los sufijos generalmente hacen referencia a algo que no está funcionando bien, al procedimiento o la condición de ese órgano. Ejemplos de sufijo, algia. ¿Quién me dice? Dolor. Dolor, cele. ¿Qué quiere decir cele? Tumefacción o tumor. 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 Tumor, tumefacción. Centesis. Función quirúrgica. Función quirúrgica. Suicidio. Provoca la Que muerte. provoca la muerte. Muerte, por eso la palabra suicidio, ¿cierto? Suicidio. Cito. Cédula. Célula. Cito de célula. Ectomía. Ectomía. Ablación quirúrgica. Ablación o extracción quirúrgica. Ablación es lo mismo que extraer. Ablación o extracción quirúrgica. Grama. Trazado, registro. Itis. Ya lo habíamos visto por allá. Inflamación. Inflamación. Lisis. Disolución, destrucción. Destrucción. Logía. Ciencia de estudio de. Ciencia de Ciencia de estudio. Metría. Medida. 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 De medida. Oma. Tumor, tumefacción. De tumor. Tumor. Osis. Enfermedad. Enfermedad. Patía. Enfermedad, sentimiento morboso. Los morbosos de morbilidad. ¿Y morbilidad de qué? De enfermedad. Enfermedad, muy bien. Penia. Reducción, disminución. Disminución o reducción. Hemia. Sangre. Sangre. Fobia. Sangre. Temor. Temor. Genia o genesis. Producción, origen. Genio o génesis. Origen. Origen. Grafía. Escritura, descripción. Plegia. Plegia. Parálisis. Plegia, parálisis de la mitad del cuerpo. Tosis, se pronuncia así, tosis. Caída, descenso. Caído de grafia. Sutura. Ragia. Derrame. Derrame. Si digo hemorragia, ¿qué es una hemorragia? Derrame. ¿Derrame de qué? Hemorragia, eso es muy común. ¿Qué es una hemorragia? Derrame de sangre. Derrame de sangre, ¿no? De sangre, derrame de sangre, exactamente. Eso es una hemorragia. Tomía. Procurar artificialmente un orificio. Procurar artificialmente un orificio. Trópico. Vuelta a movimiento. Uria. Relacionado a la orina. Con la orina. La uria se relaciona con la orina. Sufijos. ¿Los sufijos van cuando? ¿Antes o después? Antes. Después. Después.
Centesis, ¿qué quiere decir centesis? Función. Función. Desis, Fijación, unión. Ectomía, extirpación, extirpación, extraer. Litotomía, incisión para extraer piedras, generalmente ¿de dónde? Del riñón o el de la riñón, vesícula biliar. Lo que se llaman cálculos. Estas son las piedras, los cálculos. Pexia, fijación, fijación. Plastia, modelado quirúrgico, modelado quirúrgico. Las cirugías plásticas, es una remodelación quirúrgica. Rafia, sutura, sutura. Escopia, visualización, visualización. Estomía, creación de una abertura artificial, artificial. Tomía, incisión, corte, corte. Tricia, desmenuzamiento, desmenuzamiento. También lo hacen con los cálculos, desmenuzan esos cálculos. Una litotricia se llama. Lito de piedra o cálculo y tricia de desmenuzamiento. Eso es lo que hacen con los cálculos de los riñones, una litotricia también. Ese es el tratamiento del cálculo de los riñones. Tricia, aplastamiento, aplastamiento. Entonces vamos a ver aquí los ejemplos con esas palabras. Centesis, ya dijimos que era punción. Entonces una toracocentesis, ¿qué es? Función del tórax. Función del tórax. Para extraer líquido, algo que necesiten extraer, funcionan el tórax. Para sacar aire. Artrodesis. fijación inmovilizadora de una articulación, Una articulación generalmente tiene ¿qué? ¿Qué tiene una articulación? Movimiento. Y si le hacen una artrodesis, queda como esa articulación. Llevar. ¿Cómo queda? inmovilizadora, Inmóvil. O sea que móvil, Inmóvil. inmóvil es sin qué, sin Movimiento. movimiento. fijación, Sin movimiento. Si le hacen una artrodesis, esa articulación queda como sin movimiento, queda inmovilizada. Quietita. Polipectomía. ¿Qué es una polipectomía? extirpación de un pólipo, Extracción de pólipo. ¿Y qué es un pólipo? No sé qué es. ¿Quién No sabe sé, qué es no un sé. pólipo? ¿Quién sabe qué es un pólipo? Sofía. Sofía. Sofi. Se durmió. Sofi, ¿qué es un pólipo? Pólico. Pólipo. Con P. Pólipo. profe, no son células que se acumulan, ¿Pero de qué? ¿Eso es un contenido de qué? de, Es una bolita de grasa. Eso es un pólipo, una bolita de es grasa. como no se acumulan en el colon, No, pues también hay unos pólipos, pero este pólipo, los pólipos generalmente se acumulan en la parte subdérmica, debajo de la piel. Son unas bolitas de grasa. sí, ya sé cuáles, Esos son los pólipos. Son bolitas de grasa. ajá, Nefrolitotomía. ¿Qué quiere decir nefrolitotomía? incisión del riñón para extraer piedras, Piedras. Manda que ¿Las cálculo. piedras cuáles son? Cálculo. las apéndices, No, esas piedritas son los cálculos ¿ves? del Son riñón. cálculos, Orquiopexia. ¿Qué es orquiopexia?
Fijación en posición correcta de un testículo no descendido. Entonces, es un procedimiento que realizan para fijar en la posición correcta, para ubicar en la posición correcta un testículo. Esa es la orquiopexia. Rinoplastia, que esa sí la conocen muchas. Modelado quirúrgico de la nariz. ¿Cierto? La rinitis. La cirugía plástica No. de la nariz. Cirugías plásticas. Esa es la rinoplastia, la cirugía plástica de la nariz, que hacen en una cirugía plástica un modelado quirúrgico. Herniorrafia. Sutura Sutura del orificio de una hernia. De una hernia. Es la corrección de una hernia, la corrección quirúrgica de una hernia. Esa es la herniorrafia. Broncoscopia. Visualización de los bronquios. Visualización de los bronquios. Colostomía. Creación de una abertura del Creación de una abertura del colon a la pared abdominal. A la pared abdominal. ¿Ustedes han visto pacientes con colostomía? ¿Quién No, ha pero sí visto? escuchado. Tienen una bolsita aquí en la parte externa y por ahí defecan. Ah, la prima que les conté en clase. ¿Por qué hacen las colostomías? Porque en muchas ocasiones el intestino lo deben cortar en mucha parte porque se necrosa, se infarta, le hace falta sangre y se muere parte del intestino y lo tienen que cortar. Como tienen que cortar tanta parte del intestino, ya el intestino no alcanza a llegar al colon, al recto. Entonces el intestino lo deben exteriorizar a la pared abdominal para que por ahí salgan los desechos del cuerpo, ¿cierto? Esa es una colostomía, es una cirugía que deteriora mucho la calidad de vida de las personas, pero tristemente en muchas ocasiones no hay otro procedimiento que puedan hacer, es como lo único que se puede hacer por esas personas. Entonces, la única opción es dejarles exteriorizado esa partecita que le quedó del intestino conectada a la pared abdominal. Y que el producto o los desechos que vayan ahí vayan a una bolsita. Esa es la colostomía. La toracotomía. ¿Qué es una toracotomía? Incisión en el tórax. Incisión en el tórax. Una incisión que hacen en el tórax. Litotricia. Desmenuzamiento de piedras. Lo que les había dicho. Y esas piedras generalmente son ¿qué? ¿Cómo se llaman esas? Cálculos. Neurotripsia. Aplastamiento de un nervio. Un tratamiento que hacen que deben aplastar un nervio. Ahora sí vamos a ver la raíz de un término. ¿Qué es la raíz? Es el origen de una palabra y se combina con una vocal. La combinación de la raíz y un sufijo. ¿Para qué nos sirve la combinación de la raíz con los sufijos? Para elaborar palabras, para pronunciación, deletreo, abreviaciones. Aquí, cardiomiopatía, eso está en inglés. Ahí me disculpo porque les pasé un ejemplo en inglés. Cardiomiopatía, ¿qué quiere decir cardiomiopatía? Desorden del músculo del corazón. Del corazón. Cardiomiopatía, desorden del músculo del corazón o enfermedad del corazón. Ya sabemos que los desórdenes son ¿qué? Cuando yo hablo de desorden, en la parte médica, ¿es una qué? ¿O es un qué? Una ¿Una qué? Desorden. ¿Quién me dice? enfermedad. Una enfermedad, muy bien. Algo que no está funcionando bien. Eso es un desorden. La raíz es el elemento más puro y simple de una palabra. Es la parte principal de la palabra a la cual se une el prefijo o el sufijo. Cuando se utilizan en su forma más pura o simple, indican relativo perteneciente a, ¿cierto? Entonces aquí
Nos dice, la palabra adeno pertenece a o hace referencia a las que, Glándulas. Glándula. las glándulas. Artro, Articulaciones. articulaciones. Cardio, El corazón. 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 Dermo, La Piel. piel. la piel, por eso, dermatólogo, ¿cierto? El especialista de la piel. Ajá. Flebo, Vena. Venas. vena, flebo de vena. Gastro, Estómago. estómago. Gastroenterólogo, el especialista del estómago y de los intestinos. Meno, Menstruación. 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 Mío, Músculos. músculo. Nefro, Riñón. Riñones. los riñones. Ya sabemos que tenemos varios riñones y que también tenemos varios músculos. Neuro, Nervio. también tenemos Nervio. muchos nervios. Ósteo, Hueso. huesos. Pico Mente. Mente. Alma. y alma. Toraco, Pecho. Pecho y Tórax. tórax. pecho y tórax. Esa es la raíz, porque hace referencia al órgano. La raíz la raíz siempre me va a indicar el órgano, el lugar donde se va a hacer, donde se está haciendo el procedimiento o donde está ubicada la enfermedad. Terminología de los principales órganos. Esta es la terminología de los principales órganos del cuerpo humano. Adeno. Niñas, adeno. Glándula. Ya lo habíamos dicho, glándula. Cardio, ya lo habíamos dicho, corazón. Cisto, Corazón. cisto ya lo habíamos Vejiga. dicho, vejiga. Dermo, piel. Gastro, estómago. Estómago. Eso no lo habíamos visto. Hepato. Hígado. Mío, músculo. Músculo. Neuro, Nervio. ósteo, ya habíamos dicho que era relativo a los huesos. Toraco del tórax. El Espleno, tórax. Y espleno pecho. del vaso. Es Pleno. Vaso. Todos saben que tenemos vaso, que es un órgano. Todos saben que tenemos vaso con B de bebé. Niña, y con Z, Pues yo no sabía. porque el otro vaso es de la cocina, ¿cierto? Vaso es un órgano. Este vaso es un órgano que todos tenemos. Vaso. Artro. Articulación. Cefalo. Cabeza. Cabeza. Cito. Célula. Entero. Intestino. Intestino. Hemo. Sangre. Mielo. Médula ósea. Médula ósea. Mielopatía, una enfermedad de la médula ósea. Nefro. Riñón. Riñón. Óculo. Ojo. Ojo. Procto. Recto. El recto. Procto es el recto, en términos médicos. Entonces, ¿cómo vamos a usar esas raíces? Poniendo al final una vocal, generalmente es la O. Entonces, gastro, estómago, hepato, hígado, ósteo, hueso. Principales sistemas de órganos que tenemos para recordar. ¿Cuáles son esos sistemas de órganos? ¿Quién me dice? ¿Qué sistemas tenemos de órganos? El óseo. El Muscular. muscular, Respiratorio. el respiratorio es Circulatorio. sistema respiratorio. ¿Qué órganos tenemos? Pulmones. Los pulmones. En el sistema circulatorio, La sangre. la sangre. Sistema linfático, las glándulas. Sistema digestivo, Los intestinos no.
Sistema digestivo. El estómago. El estómago. Los intestinos, no. El estómago, los intestinos. En el sistema urinario. La La orina, vejiga. Bueno, La la vejiga. vejiga, En el sistema urinario, la vejiga, ¿qué más? La vejiga, Reproductor. los uréteres. En el sistema urinario. En el sistema reproductor. el femenino y el masculino. El femenino y el masculino. Los ovarios, ¿cierto? Del femenino. En el masculino, la próstata. Niñas, en el sistema linfático están las linfas, los tejidos, los vasos y los conductos. Aquí en el nervioso, ¿qué están en el sistema nervioso? ¿Quién me dice? Uno que cerebro, no. El cerebro. ¿En el sistema nervioso están las qué? Ah, no. El cerebro, no. Cerebro, exactamente. Las neuronas, eso está en el sistema nervioso. En el sistema endocrino están las glándulas. En el sistema linfático están lo que son las órganos linfoides, los tejidos, los vasos y los conductos. ¿Cómo están organizados esos sistemas? Entonces vamos a mirar la partícula más pequeña que tenemos nosotros, que es la célula, ¿cierto? De ahí la célula conforma tejidos. ¿Qué tejidos? El tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Aquí es donde están las neuronas, ¿cierto? Aquí la piel, los músculos, los huesos. Estos tejidos conforman órganos. Y los órganos conforman sistemas de órganos, que fue lo que vimos ahora, ¿cierto? Entonces, entre los órganos que están, dentro de los órganos, los pulmones, los riñones, los intestinos, el cerebro, la vejiga, el hígado, la vesícula biliar, el corazón, la piel, todos estos son órganos, el estómago, y los sistemas de órganos que son los que acabamos de ver. Formación de palabras, gastro y cardio. Entonces tenemos los prefijos que son intra, vamos a formar palabras con gastro, con estos prefijos. Intra, gástrico. Taquicardia, con el término corazón. Intragástrico, ¿qué quiere decir? La gastritis del estómago. ¿Intra qué es? Intra. gástrico, Dentro. Dentro del corazón, dentro del estómago, perdón, intragástrico, dentro del estómago. ujú, Taquicardia, Sí. Ese es ritmo Alrededor. alto. un ritmo cardíaco alto, ¿cierto? Que el corazón está latiendo muy rápido, eso quiere decir taquicardia. Sufijos, con estas mismas dos raíces, gastro y cardio son raíces. Gastro más itis, quiere decir gastritis. ¿Y gastritis qué quiere decir? Inflamación del estómago. Y gastro es estómago, itis es inflamación. ¿Qué quiere decir gastritis? inflamación en el estómago, Pasito, Sofi, debes hablar más duro. Gastritis. Cardiopatía. inflamación en el estómago, no. Problemas del corazón. Es inflamación en el estómago. ¿Y cardiopatía qué es? Problemas del corazón, no. Patía. Ya habíamos dicho que es patía. ¿Patía qué es? Patía es desorden. ¿Qué más es? ¿Qué es un desorden? ¿Una qué? Una enfermedad, Entonces, una cardiopatía es una qué? ¿Una enfermedad en dónde? enfermedad del corazón, Corazón, eso es una cardiopatía.
Vamos a ver estas palabras que se componen por 3 términos. Endocarditis. Endo, ¿qué quiere decir endo? Esta palabra car es en la raíz, que es de cardio, de corazón. Iti ya sabemos qué es. Nos falta Inflamación. Endo es Endo. dentro. ¿Endo es qué? Dentro. Dentro. Entonces, ¿qué quiere decir endocarditis? Inflamación del Inflamación dentro del corazón. dentro del corazón. Inflamación dentro del corazón. Muy bien. Exactamente, eso quiere decir inflamación dentro del corazón. Hemotórax. 2 palabras. ¿Hemo es de qué? Ya habíamos dicho cuando yo les dije hemorragia. Hemorragia. ¿Hemorragia es una qué? ¿Se acuerdan de hemorragia? Derrame de sangre. Eso. Cuando botas Hemorragia es derrame de sangre. Entonces, ragia es derrame, hemo es sangre. Y tórax, o sea, ¿qué quiere decir hemotórax? hemorragias toras. Hemo es sangre. Tórax, presencia de sangre en el tórax. Eso quiere decir hemotórax. Presencia de sangre en el tórax.